Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde analizamos a fondo todo lo que rodea a las parejas más icónicas del mundo del espectáculo, especialmente a esas que nos hacen suspirar con cada mirada, cada gesto, cada pequeña migaja de información que podemos encontrar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos: el posible drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que aunque ya no están juntos, sigue generando un torbellino de emociones cada vez que se les menciona. Últimamente los rumores han estado más intensos que nunca. Se habla de una posible reconciliación, de una segunda oportunidad que Kerem estaría buscando desesperadamente. Y claro, tenemos que analizarlo a fondo. Vamos a desmenuzar los últimos acontecimientos, las pistas que han surgido en redes sociales, las declaraciones, a veces sutiles, a veces no tanto, y a tratar de descifrar qué está pasando realmente entre estos dos. Así que prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y sobre todo, mucha pasión por esta pareja que tanto nos ha marcado. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo analizando a las parejas más famosas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y así puedan estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del corazón. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Ahora sí, manos a la obra. Preparemos el café, pongámonos cómodos y adentrémonos en el mundo de Kerem y Hande, un mundo lleno de amor, drama y quizás, una segunda oportunidad en juego. Bien, para entender de qué estamos hablando, tenemos que recapitular un poco. Recordemos que Kerem y Hande se conocieron durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación floreció de una manera que parecía sacada de un cuento de hadas. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales, todo parecía perfecto. Sin embargo, como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura, aunque nunca confirmada oficialmente por ellos, fue evidente. Dejaron de seguirse en redes sociales, ya no se les veía juntos y aunque ambos intentaron mantener la discreción, los rumores de una separación se hicieron cada vez más fuertes. Las razones de la ruptura siguen siendo un misterio, aunque se especuló sobre diferencias en sus agendas profesionales, presiones mediáticas y, como siempre, los clásicos problemas de pareja. Durante un tiempo, ambos se mantuvieron alejados del foco mediático en lo que respecta a su vida amorosa. Hande fue vinculada a otros hombres, mientras que Kerem se enfocó en su carrera y proyectos personales. Parecía que la historia de amor entre ellos había quedado atrás, un bonito recuerdo de un romance de telenovela que había trascendido a la vida real. Pero ojo aquí. En las últimas semanas, algo ha cambiado. Los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza, alimentados por diversas pistas y declaraciones que han hecho que los fans de la pareja vuelvan a soñar con verlos juntos. Y es aquí donde entramos nosotros, los detectives del amor, para analizar qué está pasando realmente. La chispa que ha reavivado la esperanza en muchos es la actitud que ha mostrado Kerem en las últimas entrevistas y apariciones públicas. Se le ha visto más abierto a hablar de Hande, siempre con un tono respetuoso y cariñoso. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre ella, respondió con una sonrisa nostálgica y dijo algo que resonó en el corazón de muchos fans: Hande es una persona muy especial en mi vida. Siempre lo será. Compartimos momentos increíbles y la aprecio mucho. Esta declaración, aparentemente inocente, ha sido interpretada por muchos como una señal de que Kerem aún siente algo por Hande. La forma en que lo dijo, el brillo en sus ojos, todo parecía indicar que no ha cerrado la puerta a una posible reconciliación. Además, se han filtrado informaciones de fuentes cercanas al actor que aseguran que Kerem ha estado intentando contactar a Hande en las últimas semanas. Al parecer, le ha estado enviando mensajes y ha intentado programar un encuentro para hablar. Estas informaciones, aunque no confirmadas, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza entre los fans de la pareja. Por otro lado, la actitud de Hande ha sido más ambigua. Si bien no ha hecho ninguna declaración directa sobre Kerem, se ha notado un cambio en su actitud en redes sociales. Ha estado más activa, compartiendo fotos y mensajes que algunos interpretan como indirectas dirigidas a Kerem. Por ejemplo, hace poco publicó una foto en su Instagram con una frase que decía: a veces, las segundas oportunidades valen la pena. ¿Casualidad? No lo creo. Además, algunos fans han notado que Hande ha vuelto a seguir a algunas cuentas de fans de la pareja en redes sociales. Este gesto, aparentemente insignificante, ha sido interpretado como una señal de que está al tanto del interés que aún genera su relación con Kerem y que no le desagrada la idea de que se hable de una posible reconciliación. Pero seamos realistas, no todo es color de rosa. También hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación entre Kerem y Hande.
En primer lugar, ambos tienen agendas profesionales muy apretadas. Ande está trabajando en nuevos proyectos como actriz y embajadora de marcas, mientras que Kerem está enfocado en su carrera como actor y productor. Encontrar tiempo para retomar una relación en medio de tanto trabajo podría ser un desafío. En segundo lugar, está el tema de la exposición mediática. La relación entre Kerem y Ande fue muy mediática desde el principio y eso pudo haber contribuido a su ruptura. Ambos son conscientes de que si volvieran a estar juntos, estarían constantemente bajo el escrutinio público, lo que podría generar mucha presión. Y en tercer lugar, están las heridas del pasado. Es probable que la ruptura haya dejado secuelas en ambos. Reconstruir la confianza y superar los obstáculos que llevaron a la separación no será tarea fácil. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Veremos a Kerem y Ande juntos de nuevo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la llama de la esperanza se ha reavivado y que hay indicios que sugieren que Kerem está dispuesto a luchar por una segunda oportunidad con Ande. La pregunta clave es, ¿está Ande dispuesta a darle esa oportunidad? Esa es la gran incógnita que todos queremos resolver. Su actitud ambigua y sus sutiles señales en redes sociales nos hacen pensar que no está completamente cerrada a la idea, pero tampoco podemos dar nada por sentado. Lo que sí sabemos es que el amor entre Kerem y Ande fue real y que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Quizás el tiempo y la distancia les han permitido madurar y darse cuenta de lo que realmente importa. Tal vez esta segunda oportunidad sea la que necesitan para construir una relación más sólida y duradera. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Ande. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada pista, cada declaración y cada gesto que nos permita acercarnos un poco más a la verdad. Porque, seamos honestos, todos queremos verlos juntos de nuevo. Ahora vamos a profundizar un poco más en algunos de los detalles que han alimentado estos rumores de reconciliación. Por ejemplo, hablemos de las entrevistas. Como mencioné antes, Kerem ha sido mucho más abierto a hablar de Ande en las últimas entrevistas. Pero no solo eso, también ha utilizado un lenguaje muy específico que ha llamado la atención de los fans. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre qué valoraba más en una relación, respondió, la honestidad, la comunicación y la capacidad de perdonar. Esta respuesta fue interpretada por muchos como una indirecta dirigida a Ande, sugiriendo que está dispuesto a perdonar cualquier error que hayan cometido en el pasado y a empezar de nuevo. Además, en otra entrevista, cuando le preguntaron sobre si creía en las segundas oportunidades, respondió, absolutamente. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad. A veces necesitamos alejarnos un poco para darnos cuenta de lo que realmente importa. Esta declaración fue aún más directa y dejó claro que está dispuesto a luchar por una reconciliación con Ande. Pero no solo las entrevistas han alimentado los rumores. También las redes sociales han jugado un papel importante. Como mencioné antes, Ande ha estado más activa en redes sociales en las últimas semanas, compartiendo fotos y mensajes que algunos interpretan como indirectas dirigidas a Kerem. Por ejemplo, hace poco publicó una foto en su Instagram con una frase que decía, el amor es como un boomerang. Siempre regresa. Esta frase fue interpretada por muchos como una señal de que cree en la posibilidad de que su amor con Kerem regrese. Además, ha estado interactuando más con los fans de la pareja en redes sociales. Ha dado me gusta a comentarios que expresan el deseo de verlos juntos de nuevo y ha respondido a algunos mensajes con emojis que sugieren que está al tanto del interés que aún genera su relación con Kerem. Pero como dije antes, la actitud de Ande es ambigua. Si bien muestra algunas señales que sugieren que no está completamente cerrada a la idea de una reconciliación, también ha evitado hacer declaraciones directas sobre Kerem. Esto hace que sea difícil saber con certeza qué está pensando realmente. Algunos creen que Ande está jugando a la ambigüedad para mantener el interés mediático en su persona y en su relación con Kerem. Otros creen que está siendo cautelosa porque no quiere ilusionarse demasiado y luego llevarse una decepción. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Ande mantiene el misterio y no revela sus verdaderos sentimientos. Esto hace que la situación sea aún más intrigante y que los fans de la pareja estén más ansiosos que nunca por saber qué va a pasar. Y para añadir aún más leña al fuego, han surgido rumores de que Kerem y Ande podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Algunos medios de comunicación han informado de que ambos han recibido ofertas para protagonizar una nueva serie de televisión y que están considerando seriamente la posibilidad de aceptar. Si esto fuera cierto, sería un gran paso hacia una reconciliación. Trabajar juntos les permitiría pasar más tiempo juntos y reavivar la llama del amor. Además, sería una gran oportunidad para demostrar a sus fans que siguen siendo una pareja con mucha química en la pantalla. Sin embargo, también hay obstáculos que podrían impedir que este proyecto se concrete. En primer lugar, ambos tienen agendas profesionales muy apretadas y podría ser difícil encontrar tiempo para grabar una serie juntos.
En segundo lugar, es posible que no quieran trabajar juntos tan pronto después de su ruptura, ya que podría generar mucha presión mediática. A pesar de estos obstáculos, la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos es muy emocionante y alimenta aún más los rumores de reconciliación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. La situación entre Kerem y Hande es compleja y ambigua. Hay indicios que sugieren que Kerem está dispuesto a luchar por una segunda oportunidad con Hande, pero también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Lo que sí podemos decir con certeza es que el amor entre Kerem y Hande fue real y que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y que a pesar de su ruptura, siguen sintiendo algo el uno por el otro. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a estar juntos. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada pista, cada declaración y cada gesto que nos permita acercarnos un poco más a la verdad. Porque, seamos honestos, todos queremos verlos juntos de nuevo. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vimos cómo las declaraciones de Kerem, su lenguaje corporal y las sutiles señales de Hande en redes sociales han reavivado la esperanza de muchos fans. Analizamos los posibles obstáculos que podrían impedir una reconciliación, como sus apretadas agendas y la presión mediática. Y finalmente consideramos la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, un escenario que sin duda aceleraría cualquier acercamiento. La conclusión es que el futuro de esta pareja es incierto, pero la llama del amor sigue viva. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis profundo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando cada detalle de esta posible reconciliación. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie de televisión? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme les pido un último favor, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por todo su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.